Sí, sí. Adelante, Bien, adelante. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a una nueva charla con nosotros, con la Asociación de Entrenadores de Balonmano de España y en coordinación con la Federación Mexicana de Handball, en donde vamos a presentar a Xavi Martínez, entrenador de balonmano de España, y pues gran entrenador con mucha experiencia, que nos presentará el tema del 7 contra 6, un trabajo que seguramente nos servirá al balonmano mexicano y al balonmano latinoamericano, que también hay gente presente. Le cedo los micrófonos al vicepresidente de la Asociación de Entrenadores de Balonmano de España para que nos haga la presentación de Xavi, un gran amigo, conocido, y pues adelante, Falo, gran conocido del balonmano mexicano. Bueno, muchas gracias, Edgar, y sobre todo el hecho de reencontrarnos de nuevo con todos los compañeros, entrenadores de México y de los estados de América. Es un placer volver a hacer estas colaboraciones por segundo año. La verdad es que hay que agradecer de manera muy seria a Edgar el hecho de que nos machaque, nos persiga y haya conseguido seguir manteniendo estas actividades, que lo hacemos gustosísimos desde la Asociación de Entrenadores Españoles. También pensar que esto está en el canal YouTube de la Asociación de Entrenadores y aunque la colaboración es con los entrenadores de México, la verdad es que esto está puesto para todos los entrenadores, para todos los aficionados y para todo el mundo que siga el balonmano, en este caso el balonmano español. En el día de hoy era el último ponente que queríamos hacer el año pasado, pero bueno, sabiendo las condiciones que teníamos, pues lo hemos dejado para esta nueva temporada, que es Javier Márquez, uno de los entrenadores, bueno, yo diría jóvenes, no tiene la edad mía, o sea, que es jóvenes, evidentemente, un entrenador referente en España, que ha colaborado y ha sido un gran colaborador en los equipos nacionales, en las categorías pequeñas, donde más triunfos hemos conseguido, también junto con Alberto Suárez como seleccionador. Pero bueno, esto es un trabajo de equipo. Es entrenador del Alarcos, que ha conseguido también estar casi a punto de entrar en la Liga Sobal, y este año se ha hecho cargo del Bolaños de Primera Nacional, yendo en el primer lugar. Vamos a ver, yo así lo espero, que acabe en esos puestos, con lo cual da muestras de que es uno de esos entrenadores que cuando coge algo todo mejora. Estoy seguro que Javi nos va a hacer una ponencia muy interesante sobre lo que está de moda, y no todos estamos demasiado de acuerdo, los entrenadores, sobre ese juego de 7 contra 6, pero como ahí está, hay que saber utilizarlo, y Javi Márquez seguro que nos va a hacer una gran ponencia que nos va a hacer reflexionar y aprender tremendamente. Sin más, le paso la palabra a Javier Márquez. Los medios y los micrófonos son para él, y al final todos los que estéis interesados en hacer preguntas, tanto por YouTube o tanto por aquí, pues entre Edgar y yo iremos pasándole las preguntas. Javi, bienvenido a colaborar con los entrenadores mexicanos y como no, con todos los nuestros de España. Adelante, todo esto es para ti. Gracias. Muy bien, buenas tardes y buenos días a todos los que nos siguen desde México. Y bueno, pues lo primero, agradecer que la Asociación de Entrenadores se haya acordado de mí y bueno, haya contado conmigo para intentar hablar de balonmano, que al final es de lo que creo que muchos de nosotros somos un poco frikis y que está en nuestro día a día pues prácticamente todo el tiempo. Y bueno, en cuanto al tema que vamos a desarrollar, Falo lo decía, hubo una encuesta en España, entrenadores, sobre los sistemas 7 contra 6, y la verdad es que no hubo
no hubo demasiada buena predisposición por parte de los entrenadores a la hora de valorar pues este cambio de reglas que nos permite jugar en el 7 contra 6. Pero como entrenadores que somos, pues no nos queda otro remedio que aprovecharlo y que es un recurso más que el reglamento nos permite y es una herramienta que tenemos que utilizar y por tanto, que tenemos que ser capaces de utilizar en nuestro día a día y luego en el desarrollo de las competiciones. Y dándole una vuelta pues un poco a todo lo que existe sobre el 7 contra 6, he visto bastantes trabajos desarrollando el ataque y no demasiados sobre las defensas 7 contra 6. Y ahí es donde un poco yo quería hoy un poco hablaros y exponeros un poco cómo la veo yo, cómo me gusta trabajarla y evidentemente lo que es una propuesta. Está claro que lo que vamos a ver hoy no es ningún dogma. Lo que yo único que pretendo con esta charla es pues daros algunas ideas, generar algunas inquietudes que os permitan luego desarrollar vuestro propio modelo, pero sí que os voy a hablar pues, de un modelo que se puede utilizar, que es uno, que puede tener muchísimas variantes, que seguramente que tiene también muchas posibles mejoras, pero sin duda creo que es algo que nos va a servir y que yo de hecho no tanto en el 7 contra 6, porque es cierto que últimamente han bajado los equipos que atacan 7 contra 6, pero sí que es un modelo que utilizo en general en las defensas sin inferioridad y que creo que puede dar rendimiento. Voy a pasar a compartir la pantalla para ir viendo ya directamente lo que es la ponencia. Una de las situaciones que se nos dan cuando nos atacan 7 contra 6 es un poco la inquietud y la dificultad que... Un momentito. Bien, me veis la pantalla ahí, ¿verdad? Sí. Bien, me veis la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, más bien. Vale, pues continúo. Una de las dudas que se nos plantean, al menos a mí se me una de las dudas que a mí se me planteaban a la hora de defender el 7 contra 6. A ver, ¿hay algún micro por ahí abierto? Si podéis cerrarlo, por favor. Bien. Es un poco ver cómo defendemos el 7 contra 6 y valorar qué hacemos en defensa. Si recapitulamos y vamos un poco a cuáles son los objetivos generales de cualquier defensa, no del 7 contra 6, sino de cualquier sistema defensivo que vayamos a desarrollar, pues está claro que como los dos objetivos prioritarios y generales del juego defensivo son recuperar el balón y evitar que te metan gol. Curiosamente, cuando yo observo muchas de las defensas 7 contra 6, el único objetivo que prima es el de evitar que te metan gol, pasando las defensas con carácter general a ser defensas mucho más pasivas, solamente a intentar cerrar espacios y a no tener cierta intencionalidad en cuanto a la recuperación de balón. Si vamos a todo lo que son los objetivos específicos del juego defensivo, el tener densidad defensiva en zona de balón, el llevar la finalización del ataque hacia la zona que nosotros deseamos, el ser capaces, sobre todo, de tener la iniciativa defensiva, el alejar al jugador de sus zonas útiles. Si tenemos un jugador con una buena capacidad de lanzamiento a distancia, pues el ser capaz de alejarlo de esas zonas. En definitiva, provocar todo lo que son los errores por parte del ataque. Y luego, también algo que no se produce mucho son las situaciones de acoso al portador de balón, que es otro de los objetivos específicos del juego defensivo y que curiosamente observo que en las situaciones de 7 contra 6 se pierde bastante. Al final, el no generar estas situaciones de acoso al portador, pues evidentemente permite muchas veces que el portador de balón pueda tomar decisiones óptimas y que sea capaz de tener una buena lectura del juego.
Si entramos más allá en cuanto a los objetivos de la defensa 6-0 y lo que el profesor Antón nos recomendaba es, sobre todo, no permitir al oponente de primera línea realizar lanzamientos desde distancias cómodas, el alejarlo. Ahora vamos a ver algún que otro vídeo cómo muchas veces esto no ocurre. Evitar también las conexiones cómodas con pivote, es otra de las cosas que el 7 contra 6 consigue habitualmente y de hecho una gran parte de los lanzamientos que se consiguen en los sistemas de 7 contra 6 son lanzamientos desde la zona de pivotes. Luego dificultar al máximo las zonas de ángulo de tiro en los lanzamientos de los extremos, pues es otra cosa que también ocurre. Curiosamente, a los extremos trabajar con muchas disuasiones impares a la hora de defender ese 7 contra 6, pues se generan también una gran cantidad de lanzamientos con un gran ángulo de tiro y, por tanto, con una alta eficacia por parte de los extremos. Luego, evidentemente, asegurar al máximo la cobertura ante salidas de compañeros al poseedor de balón y, por último, impedir las penetraciones de atacantes por los intervalos hacia las líneas de 6 metros. Todo esto es un poco el planteamiento de cuáles son los objetivos de la defensa en general, cuáles son los objetivos de la defensa 6-0 y dentro de esos objetivos de la defensa 6-0 también el profesor Antón nos determinaba otros dos, el disuadir y el interceptar. ¿Qué ocurre? Que cuando nos vamos a ver las situaciones de 7 contra 6, muchas veces nos encontramos pues, con un patrón de conducta en el ataque que evidentemente genera muchas veces dudas y todos estos objetivos quedan muchas veces en segundo plano. Si queremos defender, evidentemente, un 7 contra 6, lo primero que tendremos que conocer es cuáles son los patrones de conducta que tiene un ataque en 7 contra 6. Para empezar, un ataque en 7 contra 6 tiene un condicionante que es el de jugar a portería vacía. Esto genera un estrés, genera muchas veces una situación que como defensores tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ser capaces de aprovecharlo en la medida de lo posible. Se producen además ataques mucho más directos en el 7 contra 6. Hay una tendencia bastante alta a finalizar con los jugadores de primera línea y ante el riesgo de conectar con los de segunda línea, y cuando se conecta con segunda línea es principalmente en zonas de pivotes. Hay un sacrificio de los jugadores cono o jugadores que tienen que realizar el cambio con el portero. En algunos equipos se determina a un solo responsable de realizar ese cambio. Hay otros equipos que lo tienen dividido por zonas y es el jugador que no esté interactuando el que tiene que desarrollar ese cambio defensivo con el portero para evitar que la portería esté vacía en caso de pérdidas de balón. Y luego, más patrones de conducta que tiene es pues, el dificultar al máximo la fase de balance o repliegue y la posibilidad de lanzamiento que haya a portería contraria. Y como todo en ataque, pues evidentemente requiere grandes especialistas. Otro patrón de conducta que tenemos que tener en cuenta es cuándo nos pueden plantear un 7 contra 6. Si va a ser con carácter genérico, si va a ser en momentos determinados de partido, pues en momentos donde tengan un marcador en contra, en una acción sorpresiva tras un tiempo muerto, en el caso de que estemos haciendo una defensa abierta o una defensa mixta y como contrapartida nos metan el 7 contra 6 para obligarnos a bajarnos nuevamente, o en un momento determinado pues para producir un cambio de ritmo en la situación de partido. La otra cuestión que tenemos que conocer en cuanto al ataque del 7 contra 6 para poder organizarnos es qué organización sistemática tiene ese 7 contra 6. Qué organización colectiva tienen, qué tipos de pivotes utilizan, dónde se ubican los pivotes en función de las defensas y cuáles son las estrategias que tiene el ataque. ¿Qué iniciaciones? Si inician con un cruce central pivote para que se produzca un deslizamiento del pivote contrario y a partir de ahí el lateral que cae a zona central, pues poder iniciar la acción de ataque, si tienen falseos, si tienen distintas sorpresas. Todo eso son informaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear un modelo defensivo. El profesor Óscar Gutiérrez, en una de sus publicaciones, nos decía que para poder
organizar y tener rédito defensivo, siempre hay que saber qué hace, cómo hacen y quién hace y cuándo lo hacen el equipo atacante. Es decir, hay que tener muy claro cómo nos van a atacar, de qué manera, en qué momento, y eso nos va a permitir pues, el tener las armas defensivas para poder desvirtuar esos ataques. Por tanto, muy importante a la hora de plantearnos una defensa 7 contra 6 es tener un conocimiento de cómo nos van a atacar. No es lo mismo que nos jueguen con pivotes abiertos, ahora lo veremos, a que nos jueguen con pivotes cerrados, a que nos jueguen con pivotes estáticos, con pivotes móviles, a que nos jueguen con situaciones de permutas en primera línea, que sea un ataque más directo. Todo eso, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta para valorar lo que es la defensa 7 contra 6. Hablábamos de qué tipo de ataque nos van a hacer. Podemos ver que aquí tenemos a los dos pivotes en zonas exteriores. Bueno, pues es un modelo que se puede utilizar con las 3 primeras líneas más juntos atacando lo que son las calles, es decir, y atacando todo este bloque central e intentando generar dudas en los segundos defensivos. Otra situación que nos podemos encontrar es posición de los pivotes entre centrales y laterales. Aquí tenemos una situación donde tenemos a uno de los pivotes entre 2 y 3 y el otro pivote entre 2 y 3. Luego, también es importante... Uy, hay por ahí un micro. También es importante cómo se ubican y también cómo actúan los pivotes. Pueden estar estáticos, pueden estar dinámicos o pueden tener una actividad mixta. Estáticos, pues evidentemente nos encontramos equipos que atacan en 7 contra 6 con los dos pivotes en una zona determinada. Aquí tenemos pivote entre 1 y 2 y pivote entre 2 y 3, cargando mucho una zona y donde el ataque pues, va a trabajar directamente sobre esa situación. Lo vemos. Vemos que hay más profundidad, zona donde no hay pivotes y una situación pues bastante plana en la zona donde estaban los pivotes. Un ejemplo de pivotes estáticos en una zona. También nos podemos encontrar pivotes dinámicos, cruzando entre ellos o con otros jugadores. Este es un ejemplo del kill, donde habitualmente utilizan como situación de inicio lo que yo antes decía, lo que es una situación de cruce entre central y pivote, y a partir de ahí trabajan la llegada del lateral izquierdo a zona central, que es el que toma las decisiones, el jugador referencia y el jugador que va a decidir cómo juegan esta situación de ataque. Cruce central pivote y a partir de aquí es el lateral izquierdo el que toma la decisión. En este caso se produce un error defensivo y, por tanto, ahí se produce una situación bastante clara. Bien, otra situación que nos podemos encontrar es con un pivote estático y otro dinámico. Todo esto, evidentemente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cómo vamos a defender. Aquí tenemos un ejemplo de una situación donde nos vamos a encontrar con un pivote que está estático entre zona 1 y 2 y otro pivote que va a estar dinámico, que va a trabajar una situación de cruce también con el central. Y a partir de ahí, pues bueno, trabajan los puntos de apoyo, generan la superioridad, bueno, la superioridad la tienen, pero la aprovechan y cargan el juego hacia la derecha, encontrando una situación clara de lanzamiento desde el extremo derecho. Por tanto, a la hora de plantearnos cómo defender, estos serían los patrones que tendríamos que tener muy claros. Hacemos un pequeño resumen. ¿Qué sistema van a utilizar para el jugador determinante? ¿Quién va a ser el jugador determinante que inicia o finaliza las acciones? Hay veces que puede no haber jugador determinante, que esté esa responsabilidad repartida entre todo el equipo y que no haya un jugador que esté llevando el peso de ese ataque 7 contra 6. Y también si varían el inicio según el tipo de defensa que utilizan. También es importante conocer quién es el jugador cono, saber qué jugador hace el cambio con portero, saber cuál es su grado de participación en el juego colectivo ofensivo. Muchas veces nos encontramos que estos jugadores simplemente hacen un par de apoyos en el inicio, pero ni atacan portería, ni tienen intencionalidad ofensiva. Por tanto, es importante el conocer quién es el que va a actuar de esta forma. Y si él no puede acudir, pues quién es su alternativa. Bien, pues si ya tenemos todo esto claro, yo ya tengo claro cómo ataca mi rival, pues tenemos que plantearnos
cómo defendemos. ¿Por qué un sistema 6-0? Y aquí utilizo una ponencia del profesor Francisco Manuel Ávila sobre cuáles son las ventajas del 6-0. Prioridad absoluta de protección a portería, valorar especialmente las zonas próximas y defender bien las zonas próximas a 6 metros, mantener una estructura del sistema, ser capaces de reducir los espacios de progresión y evitar en la mayor medida posible las conexiones entre primera y segunda línea atacante. Bien, aquí vemos cuál es la disposición inicial. Esto es algo que yo creo que todos conocemos y, bueno, no me voy a parar en cuanto a lo que es la disposición inicial de la defensa 6-0 en una única línea. Si vemos cuáles son las ventajas del 6-0, que hay más ayudas, que hay una mejor visión global, que dificulta las penetraciones y la colaboración con el pivote, que disminuye los desplazamientos y que tiene una menor exigencia física a los exteriores. Inicialmente todo esto que está preparado para una defensa 6-0 contra un ataque de 6 jugadores, pues evidentemente también nos sirve a la hora de poder valorarlo. También tiene ventajas el dificultar el trabajo de extremos y pivotes, el adaptarse a los cambios del sistema de ataque, a tener una mayor densidad en la zona central, a cubrir el rebote y a ser adaptable a los cambios ofensivos. Pero evidentemente también tiene inconvenientes. Los inconvenientes es que es frágil ante equipos con lanzadores a distancia, todavía más si cabe ante un 7 contra 6, permite la circulación rápida y el juego de combinaciones en primera línea, permite marcar el ritmo de ataque y es menos propicio para la apertura del contraataque. Todo esto son las ventajas y los inconvenientes de la defensa 6-0. Todas las tendencias de las defensas 6-0 en la actualidad, y aquí utilizo una visión del profesor Alberto Suárez, pero que es una visión que yo creo que hoy en día se desarrolla por la mayor parte de los entrenadores con las defensas 6-0, es que tendemos en el día de hoy a que haya una mayor variabilidad defensiva, es decir, a que el juego colectivo defensivo está avanzando hacia esquemas de actuación más variables, convirtiendo el 6-0 en defensas mutantes, en 5-1, etcétera. Y luego la otra tendencia que hoy en día está muy en boga por parte de la mayoría de los equipos y la mayoría de los entrenadores es a que las defensas sean proactivas, es decir, a que tomen la iniciativa y a que intenten adelantarse a los problemas. Esto yo creo que está bastante claro y en cualquier ponencia de defensa o en cualquiera de los cursos que se desarrollan, yo creo que todos lo hemos visto en la actualidad. Entonces, claro, si estas dos tendencias son claras, cuando vemos una defensa 6-0, ¿por qué ocurre esto? Hemos hablado de defensas con posibilidad de mutación o defensas que puedan tender a ser proactivas. Es un ejemplo, podríamos haber puesto muchos, pero si vemos esta situación de 7 contra 6 de Croacia frente a Dinamarca, si vemos la defensa de Dinamarca está totalmente, prácticamente en línea, algún intento de disuasión arriba a 9 metros, pero al final yendo muy detrás de lo que el equipo de Croacia pretende hacer. En definitiva, es una defensa que carece de esa proactividad que hoy en día la tendencia marca y esa proactividad al estar uno menos la pierden con suma facilidad. Vemos otra acción también de otra situación 7 contra 6 del mismo partido, Croacia contra Dinamarca, y vemos cómo existe una falta de proactividad, una falta de tomar iniciativa por parte de la defensa, estando nuevamente totalmente a merced de lo que el equipo contrario hace. No se dificulta para nada la circulación de balón, alguna pequeña salida ahí ante el error y al final encontrando una situación de 2 contra 2 en zona central. Entonces, si hemos dicho que tenemos que defender de esa manera, pues evidentemente tenemos que encontrar nuestro modelo defensivo del 7 contra 6 para ser capaces de aprovechar todo lo que son las tendencias actuales del 6-0, es decir, el poder tomar decisiones desde la defensa, el ser capaces de encontrar un líder defensivo,
el ser conscientes de que no podemos defender todo y a todos, pero ser capaces de decidir a quién vamos a defender y cómo, y sobre todo el que haya una responsabilidad individual, que haya también solidaridad y sobre todo, y muy importante en todo el trabajo que vamos a ver ahora, que exista una gran comunicación entre los jugadores, en este caso entre los jugadores de la defensa. Y en otra reflexión final del profesor Suárez, la toma de decisiones no es exclusiva del ataque, sino que hay que trabajarla también en la defensa. Y una vez que hemos visto todas estas introducciones en cuanto a lo que es la defensa 6-0, el por qué utilizar el 6-0 y también ver por qué cauces van los sistemas defensivos 6-0, podemos entrar a lo que es mi propuesta del modelo defensivo del 7 contra 6. Es decir, lo primero que vamos a hacerla es valorar cómo me va a atacar el equipo contrario, tener unas pautas de cómo van a iniciar y a partir de ahí pues ser capaces de establecer un funcionamiento o una organización defensiva que me permita, en la medida de lo posible, tener ciertas tomas de decisión en defensa y sobre todo el ser capaz de llevar la iniciativa. En este caso nos vamos a encontrar inicialmente con una situación donde el jugador franquicia es el lateral izquierdo, donde la colocación inicial de los pivotes va a ser entre 1 y 2 el pivote en zona de balón y entre 2 y 3 en el lado contrario y sabiendo que la zona que realiza el cambio es la zona izquierda que puede realizar el cambio cualquiera de los jugadores que están en esta zona. Puede ser el extremo, puede ser el propio pivote, puede ser el propio lateral si no está en contacto con bola o incluso puede ser el central. Por tanto, ya tengo claro cómo me va a atacar el rival y cómo tengo que defender esto. Esto es un ejemplo de este sistema de juego donde vemos los dos pivotes y las tomas de decisiones o la iniciación son a raíz del lateral izquierdo que inicia una fijación. Como vemos aquí, por parte de la defensa sí que hay un poquito más de intencionalidad de adquirir profundidad, de intentar llegar al acoso con el jugador de balón, pero evidentemente al final se está defendiendo esperando a ver qué es lo que va a hacer el ataque. Esto es, en definitiva, el modelo de juego que acabamos de ver y estas serían todas las intencionalidades que podría tener ese ataque. Ante esa fijación, pues bueno, evidentemente posibilidad de lanzamiento a distancia por parte del lateral izquierdo, posibilidad de juego con pivotes, posibilidad de juego combinativo con el resto de jugadores de primera línea y evidentemente eso sería lo que tendríamos que defender. ¿Y cuál sería mi propuesta a la hora de defender esto? Pues lo primero, tener una serie de intencionalidades. Y esto es vital y esto es lo más importante de esta pequeña propuesta que hoy os traigo. El tener un trabajo de acoso con el jugador que inicia la acción. Está muy claro que si ese trabajo de acoso es intenso, es un trabajo de acoso agresivo, con profundidad, las tomas de decisión que va a tomar ese jugador siempre van a verse mermadas. Evidentemente siempre hay genios que son capaces de tomar decisiones en situaciones límite, pero en general vamos a intentar meter esa presión máxima sobre el portador de balón para intentar que no pueda tomar decisiones de forma cómoda. La segunda intencionalidad muy importante que tenemos que tener en cuenta es decidir dónde queremos defender la inferioridad defensiva. Está claro que ya tenemos una inferioridad defensiva, pero podemos valorar o entender dónde quiero defender esa inferioridad defensiva, hacia dónde quiero llevar al ataque y de esa manera intentar defender esa situación en la zona y en el lado en el que nosotros queremos. Y sobre todo también como intencionalidad, pues ser capaz de variar la toma de decisión defensiva. Es decir, que en unos momentos seamos capaces de hacer un trabajo específico con unas salidas de acoso de un jugador determinado y en otros momentos pues que se varíe quién es el que sale y seamos capaces de intercambiar esas decisiones defensivas que tengamos. Antes hablábamos y decía el profesor Suárez, del especialista defensivo y del jefe de la defensa, que es el que toma las decisiones. Pues bueno, pues que evidentemente él pudiera cambiar los momentos donde se realiza este tipo de presión, este tipo de acosos y además quién los realiza. Vamos a verlo específicamente. Hemos visto que teníamos una situación donde
donde atacaba el lateral izquierdo con pivote abierto entre 1 y 2 y pivote entre 2 y 3. Una de las primeras propuestas que podríamos hacer sería que iniciara el acoso el segundo defensivo. Pero vais a ver que antes de iniciar el acoso, el segundo defensivo, este jugador, de atacar fuerte al jugador que inicia la acción, siempre tenemos que tener ciertas intencionalidades de esconder qué vamos a hacer realmente. Por eso es importante el trabajo previo de esconder intencionalidades, de amagar otras intencionalidades para que el ataque nunca esté cómodo y siempre tenga dificultades a la hora de hacerlo. Y la situación que podríamos hacer es esa, un amago inicial por parte del 3, pero sabiendo y siendo consciente de que el que va a realizar el acoso de forma definitiva va a ser el jugador número 2, el segundo de la defensa. El segundo es el que va a venir a realizar este acoso, es el que va a realizar ese amago por parte del 3 y la situación. Y luego también siendo conscientes de que aquí se va a producir una inferioridad defensiva en la zona izquierda, donde vamos a tener directamente una situación de 1 contra 2 por parte del exterior con el pivote y con el lateral, y vamos a generar una igualdad en todo lo que es la zona contraria. Esa podría ser una de las intencionalidades que podríamos tener y que evidentemente cualquier equipo podría desarrollar. Evidentemente hemos dicho antes que es importante no solo tener una intencionalidad, no solo tomar decisiones desde el punto de vista defensiva, sino ser capaz de variar esas decisiones. La otra intencionalidad que evidentemente podríamos tener es el trabajar con situaciones de acoso por parte del tercero defensivo en la zona donde se inicia, es decir, este jugador sería el que tendría que venir a trabajar esta situación de acoso, siendo conscientes de que tendríamos la igualdad numérica en la zona izquierda y que tendríamos que defender la situación de inferioridad numérica en lo que es esta zona de derecha del ataque, y ahí es donde tendríamos que trabajar con otras intencionalidades defensivas como las disuasiones impares y ese tipo de situaciones, como los deslizamientos, etcétera. Vemos cuál sería la intencionalidad. Ahí el amago del 2 de que va a venir con el cambio y la situación de defensa del 4 contra 3 en esta zona, como os decía antes, que es lo que vamos a tener que defender. Bien, esa podría ser evidentemente la situación que podríamos encontrarnos y para defender esa situación de 4 contra 3. Otro modelo que podríamos defender es cuando la iniciación se produce por parte del central con los 2 pivotes bien abiertos. En este caso tenemos que el jugador referencia, el jugador que inicia el juego es el jugador central de ataque, que tenemos a los 2 pivotes situados entre 2 y 3 a ambos lados y que tenemos a los 2 laterales que trabajan las calles y los carriles para intentar abrir al máximo la defensa. También hay que saber qué jugador es el que hace el cambio en la zona próxima al banquillo, si es el lateral, si es el pivote, si es el extremo, para tomar la decisión también de cómo actuar y cómo amortiguar la situación en el caso de que el ataque se esté dilatando hasta que se produce ese momento del cambio. Vemos un ejemplo, son unos minutitos de la selección de Bélgica en una fase de eliminación de la Eurocopa contra Francia, que fue, además es un partido bastante bueno para abordar el 7 contra 6, porque un equipo que quizá no sea de los que tienen siempre máximo nombre en las competiciones europeas, como es Bélgica, que no se suele clasificar para fases finales, pues fue capaz de poner contra las cuerdas en esta eliminatoria a toda una selección como Francia a partir del 7 contra 6, y como la defensa de Francia, pues la verdad es que no fue capaz de amortiguar las situaciones. Vemos cómo en la situación que habíamos expuesto son iniciaciones a partir del central, el central es que toma la mayoría de las decisiones y él es el que decide dónde jugar y de qué manera jugar. Si veis, la defensa de Francia también es una defensa que prácticamente no adquiere profundidad, que está esperando, los segundos intentan abordar la línea de pase con pivote cuando está cercano, pero al final están dejando bastante espacio. Una defensa, pues evidentemente,
muy pasiva en cuanto a las profundidades, en cuanto a la agresividad, y eso permitía pues, que Bélgica, ataque tras ataque, estuviera encontrando distintas situaciones de gol por todos lados, por parte del central, por parte del lateral derecho en penetración, el juego colectivo con pivote, realmente dando, pues yo creo que una auténtica clase maestra de cómo atacar el 7 contra 6. Si vemos, el jugador central, que es el jugador de referencia, el 34, no tiene prácticamente ninguna situaciones de presión par, de situaciones de acoso, con lo cual tiene toda la tranquilidad y todo el tiempo del mundo para poder jugar ese tipo de situaciones. Aquí meten una permuta más un cruce y a partir de ahí otra vez los puntos de apoyo y nuevamente encuentran la situación. Pero vemos que la defensa está yendo siempre detrás de lo que el ataque está haciendo en este tipo de situaciones, continuamente encontrando todos los espacios. Lo que pretende mi propuesta es evidentemente que la iniciativa la lleve la defensa. Eso no quiere decir que el ataque no pueda encontrar situaciones de gol, evidentemente tienen una superioridad y seguramente que va a haber muchas situaciones en las cuales sean capaces de encontrar esa situación. ¿Cómo defenderíamos esto? Pues la intención sería que esa situación de acoso se produjera por parte de uno de los dos defensores centrales. Vemos que los laterales están trabajando la calle, también tendríamos que tener alguna intencionalidad de situación defensa 1 contra 2 en las zonas exteriores, siempre estando en zona intermedia para intentar que este lateral no nos abra lo máximo posible, pero evidentemente teniendo el máximo cuidado ante las situaciones de pase saltando puestos por parte del central. Y ante esta situación podríamos evidentemente iniciar una situación de acoso. En este caso, el que acosa sería el tercero por la derecha, el 3 que está en esa zona, amago del que está por la izquierda y el que viene es el 3 por la derecha, siendo conscientes de que nos vamos a encontrar esto, nos vamos a encontrar un 3 contra 3 en una zona y un 3 contra 2 en la otra zona y esa situación es lo que vamos a defender. Pero evidentemente aquí podemos además incluso generar situaciones de orientación para que el central, en el caso de iniciar el 1 contra 1, aunque no suele ser lo más habitual, en caso de iniciar el 1 contra 1, lo llevemos a la zona donde nosotros queremos, es decir, lo podamos llevar a la zona de punto fuerte incluso porque aquí vamos a tener la igualdad. O incluso lo llevemos a la zona de punto débil porque aunque tengamos la inferioridad, evidentemente las dificultades de pase siempre hacia la zona débil suelen ser mayores, aunque hoy en día tenemos jugadores que dominan perfectamente ambos perfiles y son capaces de hacerlo a ambos lados. La otra situación sería pues, que el que acosase sea el tercero defensivo por la izquierda, que inicialmente se produjera una situación de amago por parte del otro 3, pero que al finalmente fuera este jugador el que desarrollase esa defensa agresiva, esa defensa de acoso, siendo conscientes a partir de este momento de que quien tiene que ejercer la situación defensiva sea el resto de jugadores. Aquí se va a generar la superioridad defensiva en la zona derecha ante jugadores diestros. Evidentemente contarían a zona de punto fuerte con esta situación de 3 contra 2. Evidentemente es una opción, quizá no la más recomendable, y igualaríamos la situación de 3 contra 3 en esta zona. Podríamos encontrarnos también con centrales zurdos y que el punto fuerte y punto débil, pues evidentemente cambie a un lado o a otro y por tanto que tengamos que defenderles en un sentido o en el otro sentido. Sería la situación de acoso para generar esa finta o amago inicial, para generar esta situación de acoso con posterioridad y generar las inferioridades en la zona que nosotros pretendemos. Evidentemente, ya lo hemos dicho antes, esto tendría que ser una situación de acoso con máxima agresividad posible. Hay que ver que en la mayoría de las situaciones de 7 contra 6, los unos contra uno se eliminan, los jugadores dejan, como ya tienen la superioridad, dejan de atacar a los unos contra uno y ahí podríamos hacerlo. Y bueno, algún pequeño ejemplo y por no extenderme ya mucho más, algún pequeño ejemplo de cómo trabajar este tipo de situaciones. He puesto 3 ejercicios muy sencillos que se podrían ir desarrollando a partir de aquí con tantas cosas como imaginemos y como seamos capaces de introducir. Una situación inicial donde tenemos 2 defensores, un pivote, un lateral izquierdo y un extremo izquierdo.
tenemos un colaborador en zona central, que es el que trabaja pase, y a partir de aquí, lateral izquierdo trabaja una situación de iniciación fuerte sobre portería para encontrar o decidir cuál es la toma de decisión que toma. Una situación de lanzamiento a distancia o juego con pivote, juego con el extremo. En esta situación, el exterior, hemos visto antes que tendría que defender una situación de 1 contra 2 con pivote y con el extremo. Por tanto, aquí el exterior estaría trabajando esa intencionalidad. Tan importante es el trabajo de blocaje o de acoso que pudiera hacer el defensor, en este caso el defensor que está en zona central, pero esta situación sería para que él no solo tuviera esa intención de acoso, sino que en el caso de que no llegara a tapar lo que es la línea de pase, que fuera capaz de dificultar esta línea de pase, que le permitiéramos encontrar líneas de pase hacia zona derecha, pero que le limitáramos esta opción de línea de pase en la medida de lo posible. Pues bueno, este sería un pequeño ejercicio para trabajar esa intencionalidad defensiva y evidentemente este ejercicio lo podemos ir complementando. ¿Cómo? Pues introduciendo una situación de un defensor más y otro pivote más. Y aquí, entre los dos defensores, el segundo y el tercero, tendrían que ir decidiendo, ir marcando quién va a ejercer el acoso en cada una de las situaciones. Si sube al acoso el defensor segundo, pues evidentemente el extremo va a tener aquí este 1 contra 2. Si sube al acoso esta situación, evidentemente aquí habría una situación muy clara para pivote, pero es una toma de decisión que tendría que tomar claramente este lanzador. Y además, en este caso, lo que intentaríamos es no solo defender la situación de lanzamiento, sino también dificultar en la medida de lo posible este pase. Aquí este defensor central tendría que tener esa doble intencionalidad de defender a estos dos jugadores y tendríamos la acción de igualdad. Bueno, pues este sería el ejercicio un poco de continuación que podríamos hacer. Y si continuamos metiendo ante la situación, yo he puesto ejercicios ante una situación de iniciación por parte del lateral izquierdo, pero como hemos visto antes, podríamos adaptar este ejercicio a la iniciación también por parte de los centrales. Introducimos un defensor más y introducimos un central. Y aquí ya, pues evidentemente, ya trabajamos una situación de 5 contra 4. Vamos a tener otra vez el trabajo y el reparto de responsabilidad, en este caso, entre el 3 de zona derecha y el 2 de zona derecha. Aquí tienen que decidir quién es el que va a realizar el acoso ante esta situación y en función de quién lo realice, el resto de jugadores tienen que adaptar sus intencionalidades. En el caso de que realice la situación de acoso el 2, pues el exterior tendría que defender este 1 contra 2. En el caso de que realice la situación de acoso el jugador 3 de este lado, el 2 defendería aquí, el exterior defendería a su extremo y quien tendría una situación de 1 contra 2 sería el otro defensor central. Y eso es un poco lo que es la propuesta metodológica. Evidentemente, esto podría tener un mayor desarrollo, podríamos coordinarlo con ejercicios previos, podríamos coordinarlos con situaciones de pivotes, como hemos visto antes, dinámicos, cambiando de inicio, con alguna situación de colaboración ofensiva en primera línea, con cruces, con permutas, con las situaciones de sacar a uno de los dos pivotes y, en definitiva, pues a la hora de trabajar todas las intencionalidades que hemos estado viendo. En definitiva, lo que yo os propongo es que las defensas 7 contra 6 sean defensas proactivas, sean defensas que tomen decisiones a la hora de dónde quiero que me ataque el rival y que, por tanto, seamos capaces de llevar la iniciativa en defensa y que seamos capaces de amortiguar en la medida de lo posible estos ataques de 7 contra 6. Y bueno, las referencias bibliográficas que he tenido para desarrollar este trabajo, pues bueno, aquí están en la ponencia, el profesor Alberto Suárez, el profesor Juan Carlos Pastor, a raíz de una ponencia que le escuché en el Master Coach de Palencia, el profesor Óscar Gutiérrez en un trabajo que desarrolló en el Juego Sin Portero en el Mundial de Balonmano, del profesor Juan Antón, de JF Blanco en una ponencia que dio en la Federación de Madrid
para los entrenadores durante la pandemia y además una ponencia bastante interesante que recomiendo. El profesor Antón también en cuanto a la importancia de las situaciones en desigualdad numérica y por último el profesor Ávila Moreno también en los apuntes de juego colectivo defensivo de la Escuela Nacional de Entrenadores. Y bueno, eso es un poco todo lo que es mi propuesta y si tenéis preguntas, si tenéis cualquier cosa, pues si queréis vamos viendo el tema. Muy bien, Javier. Excelente propuesta. Edgar, ¿tienes alguna pregunta que por ahí ya? Aquí ya llegaron 3 preguntas. La primera es, ¿cómo trabajas tú las colindancias? Así viene la pregunta, ¿a qué se refieran con las colindancias? Me imagino se referirá a las ayudas. Más bien las ayudas. Las ayudas de los puestos colindantes. Sí. Bueno, una de las cosas que os decía antes es que habitualmente en el 7 contra 6 no suele haber muchas acciones de 1 contra 1. Al final, como ya se tiene generada la superioridad, no suele haber situaciones de 1 contra 1. Más que ayudas en cuanto a los unos contra unos, lo que van a tener que defender son situaciones de inferioridad, situaciones de 1 contra 2, donde van a tener que estar defendiendo una situación, una línea de pase con pivote y a la vez una línea de pase o tener que defender a un primera línea que puede llegar ciertamente en carrera. Entonces, a la hora de organizarlo, pues evidentemente trabajar lo que son los triángulos defensivos, pero siendo conscientes de que tiene que haber un reparto de responsabilidades y que va a haber jugadores que en función de la decisión que tomemos, de quién es el que realiza la acción de acoso, quién es el que realiza la acción agresiva y profunda, pues dónde vamos a tener esa inferioridad y cómo nos vamos a tener que organizar en ese sentido. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿quién tú prefieres que haga el sacrificio de la salida del portero y cómo la realizas? Bueno, cuando yo trabajo 7 contra 6 no defino un solo jugador. Curiosamente, en las situaciones en inferioridad, en el ataque en superioridad, cuando somos uno más, en el 6 contra 5, depende de la acción de sistemática que tengamos, si tenemos alguna acción que tenemos definido quién es ese jugador o no. Pero en las situaciones de 7 contra 6 no doy una responsabilidad a un único jugador. Siempre de la zona donde está el banquillo, el que no esté actuando. ¿Por qué? Porque de esa manera no hay que anticipar quién viene al repliegue y no nos quedamos en igualdad demasiado pronto. Muchas veces es difícil, está claro que esto genera un riesgo porque evidentemente puede haber errores a la hora de esa responsabilidad de quien realiza el cambio, pero siempre el que no esté en juego. Si estamos iniciando por parte del lateral izquierdo, evidentemente el lateral izquierdo no va a poder venir al cambio, puede ser el extremo izquierdo de su zona si no se juega por ese lado, pero si el lateral izquierdo juega con el extremo izquierdo, tendrá que venir tendrá que venir el central o tendrá que venir el pivote. Cualquiera de ellos puede tomar esa decisión. No hay un jugador cono definido en mis ataques 7 contra 6, sino que habitualmente es el que está más próximo y no está en la acción definitiva que tenemos en ataque. Y la tercera pregunta es en base a la salida del jugador acosador, ¿hacia dónde tú hablaste sobre tú quieres a un lugar donde el equipo contrario juegue? ¿Hacia dónde lo orientarías? Pues depende del perfil del jugador que tenga. Por ejemplo, imaginemos que el jugador que está iniciando la acción es el lateral izquierdo y ese lateral izquierdo tiene una buena capacidad de lanzamiento y una buena capacidad de lanzamiento de toma de decisión hacia su punto fuerte, pues evidentemente tendríamos que evitar que saliera a ese punto fuerte, con lo cual intentaríamos llevar a la zona menos hábil. En definitiva, habría que adaptarlo, por eso todo lo que decía previamente de conocer muy, muy sucintamente qué tipo de rival tenemos, quién va a iniciar la acción y cuáles son las características y las cualidades de ese jugador. Está claro que hay jugadores hoy en día que dominan
ambos perfiles, que dominen el lanzamiento a distancia, que dominan la capacidad de penetración, el juego combinativo con pivote, pero lo que buscamos es intentar llevarle hacia la zona menos eficaz que tenga ese jugador. Con los centrales, pues evidentemente si yo tuviera que generar la situación de igualdad o desigualdad, pues intentaría llevar la situación de desigualdad a su zona débil, a que el central, un central que sea diestro, si está iniciando la acción, tenga que salir a su punto débil. ¿Por qué? Porque siempre es más difícil de combinar los pases cuando salgo con el balón en zonas próximas al defensor y ahí las situaciones de defensa impar van a ser más sencillas que no si sale a su punto fuerte, que tiene totalmente libre su mano derecha y ahí es capaz de realizar los pases con algo más de comodidad. Les recuerdo que quien quiera realizar alguna pregunta puede abrir su micrófono y pueden realizar las preguntas a Javier sin ningún problema. Palo, ¿tienes alguna pregunta? No, aquí en el chat de YouTube de momento nadie, aunque hay bastante gente, pero nadie ha puesto nada, o sea que no tengo nada que preguntar a Javier. Eso es que o bien se ha quedado todo muy claro o no ha interesado nada. Bueno, lo primero, Javier. Bueno, ya simplemente, de todas formas, si hay cualquier pregunta que entra después o cualquier cosa, si dan un correo electrónico, a mí no me importa contestarlo y cualquier duda, cualquier cuestión que tenga alguien en concreto, podemos abordarla y podemos verlo sin ningún problema. Todo este trabajo, y ya aprovecho un poco para coordinarlo, como decía al inicio, yo lo estoy utilizando en las situaciones de 6 contra 5 y la verdad es que nos está dando bastante rendimiento a la hora de defender las inferioridades en situaciones de exclusión, en situaciones de inferioridad numérica y la verdad es que bueno, está claro que siempre hay que estudiar qué hace el rival, estar muy atento a posibles cambios sistemáticos y de tomas de decisión por parte del rival y está claro que en líneas generales suele haber un alto porcentaje de eficacia en las situaciones de superioridad, sobre todo estoy hablando de las situaciones de 6 contra 5. Pero que trabajando este tipo de modelos defensivos, este tipo de modelos de defensas proactivas, de tener muy claro cómo vamos a defender, da rendimiento. Acaba de entrar una. Venga. Ante este tipo de ataque 7 contra 6, ¿podrías realizar una mixta ante un lanzador muy eficaz? Se podría realizar. Está claro que el único modelo defensivo que se puede utilizar no es solo el 6-0. Antes hablaba Falo de mi experiencia en las selecciones inferiores de España con Dani Sánchez, con Alberto Suárez y defendíamos tanto en 6-0 como en 5-1. No hacíamos una defensa mixta. El problema de la defensa mixta es que evidentemente vas a dejar muchos más espacios de forma continuada en zona de 6 metros y evidentemente van a tener más dificultad los 5 jugadores que quedan atrás porque van a tener que defender un mayor espacio en una situación de inferioridad. Pero yo creo que como alternativa es válida. Al final, todo lo que sea coartar la iniciativa por parte del ataque y el ser capaces de variar, el ser capaces de ir modificando los patrones defensivos para que el ataque no se pueda acomodar y tenga que ir variando sus intencionalidades, yo creo que son bienvenidos y que además es como está evolucionando las defensas en el balonmano moderno. Cada vez es más habitual ver defensas que van mutando de un 6-0 a un 5-1, a un 5-1 zonal y todo eso es las tendencias que hay precisamente para que el ataque no pueda hacer lo que hace habitualmente y no se acomode a un sistema definido en concreto. ¿Alguna pregunta más que la gente quiera hacer? Aquí ya no hay ninguna en el chat, digo en el WhatsApp. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta más, adelante. Xavi está muy dispuesto para realizar más, para contestar sus preguntas. Adelante, compañeros en México. Pues nada, Palo. Pues nada, muy bien. Pues agradecer a
a Javier la predisposición para la Asociación de Entrenadores. Es un orgullo contar con él. Además, contamos con él en todos los sentidos. Él es asambleísta y representante de los entrenadores españoles, con lo cual no hace solamente la labor de colaboración, sino es un colaborador activo de la asociación, a la cual desde aquí también se lo agradecemos. Y sobre todo, como todos habéis visto, pues es un ponente, pienso que de lujo, poco conocido. Quiero decirte, yo es la primera vez que escucho a Javier, pero me marcho con un gran sabor de boca por el hecho de verlo en una ponencia. Javi, muchas gracias. La Asociación de Entrenadores quiere seguir contando contigo. Muy bien, pues nada, por mi parte también muy agradecido, como decía al inicio, y simplemente pues el aprovechar para que más entrenadores se nos unan y que más entrenadores nos echen una mano para que los entrenadores españoles, y en este caso los mexicanos, estemos cada vez lo mejor formados posibles. Yo al final siempre entiendo que yo no he inventado nada, yo de todo esto no es algo que yo haya generado, simplemente he recibido ideas de unos y otros, y esas ideas pues son un poco las que intento poner en práctica, y lo único que pretendía con la charla es generar alguna iniciativa, alguna pregunta, alguna inquietud por parte de nuestros compañeros entrenadores, y que ellos sean capaces también de desarrollar otros métodos. Muy bien, Javier. Edgar, ¿quieres despedir tú a Javier? Se nos marchó Edgar. Edgar se cayó. Se cayó Edgar. Bueno, pues nada, con lo dicho, muchas gracias. Y quería hacer también aquí un recordatorio, porque lo llevaba en la cabeza, pero bueno, probablemente los años no me lo permitan a veces. Quiero agradecerle a Jeffrey, nuestro gerente de la Asociación de Entrenadores, que siempre está ahí oculto y que haciendo los enlaces con YouTube y demás cosas, pues agradecerle también siempre que esté ahí en primera línea de combate y en la parte menos vistosa de todas, ¿no? Que es el hecho de estar escondido. Pero bueno, Jeffrey, muchas gracias por tu colaboración. Y después, antes de acabar, pues quisiera, pues bueno, ya que estamos con esta colaboración siempre con México, pues presentaros lo que mañana iremos cerrando, que es el contar con el profesor Anselmo Ruiz de Alarcón. Anselmo Ruiz de Alarcón está ahora mismo en la línea del futuro del balonmano. ¿Y por dónde va el futuro del balonmano? Pues va por la estadística. Entonces, este hombre, que yo tuve el honor de hablar con él en el Clini de Gijón, donde muchos de vosotros estuvisteis también conectados, pues es un estadístico en el balonmano el número 1, ha trabajado con el Hannover alemán y con el Barcelona, está también metido en el fútbol con el Atlético de Bilbao, o el Athletic de Bilbao, y quiero deciros con esto que estando el otro día en el Clini, pues me contó que tiene la estadística de la selección mexicana femenina del último campeonato. Y entonces, Coy, pues nos va a descubrir todos los secretos de la selección femenina, que no me lo esperaba. Yo, en el momento que me ha dicho esto, le dije, ¿te apetece dar una charla para los entrenadores mexicanos, Anselmo? Y se puso a mi disposición, y mañana quedamos en disposición de hablar él y yo a lo largo del día. Entonces ya os informaremos por medio de Edgar qué día se hará la ponencia de Anselmo. Es un monstruo con los temas informáticos deportivos, y por ahí viene el futuro. Por ahí viene el futuro para todos. Cuanto más al día nos pongamos con estas cosas, más iremos adelantando. Entonces eso es el próximo capítulo que haremos de colaboración, Asociación de Entrenadores Española con entrenadores de México. Nada más, no sé si Edgar ya se volvió a levantar porque se nos había caído. Edgar, ¿estás por ahí? No, pues se cayó. Pues muy bien. Jeffrey, yo pienso que podemos cortar un poco ya lo de YouTube. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Pues Edgar se nos cayó. No sé, no.